invitar a que busque Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel, vamos a estar navegando en todo el capítulo. Aquí voy a solamente leer el texto principal, que sería del 45 al 51. Entonces, Primera de Samuel 17, leo para ustedes del versículo 45 al 51. Esto es la historia famosa de David y Goliat. El versículo 45 dice de la siguiente forma: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Ahora voy a decir dos cosas fundamentales del capítulo 17. Dice así: y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó. Diga conmigo: así fue como David triunfó. Sobre el filisteo lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió donde él estaba el filisteo, le quitó la espada, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido como ovejas a tus brazos para recibir el cariño, la protección, la guía, Señor, tuya. Pedimos que en esta mañana, con el poder de tu Espíritu, ilumines nuestra mente, ilumines nuestro corazón, para poder saborear esta palabra tuya que nos traes en esta mañana, poderla guardar y sobre todo ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero contarles que yo soy una persona que no acostumbro ver mucha televisión. Me gusta más estar en mi computadora, en internet. Pero en una tarde se me ocurrió ir al tele, prendí la televisión y había una muy buena película. La película trataba de dos amigos muy cercanos. Desde los 5 años de edad jugaban juntos, vivían uno a la par del otro. Y así fueron creciendo. A los 15 años jugaban fútbol en la Liga Deportiva Alajuelense, el mejor equipo ¿cómo que no? ¿Verdad que sí? Eso. Ellos eran deportistas, pero a la edad de 18 años, uno de ellos decidió partir y se fue a otra ciudad. Pasaron los años, al punto que tenían ya 65. Y el que había partido se acordó de su viejo amigo. Era una época en la que no existían celulares, entonces él decide aventurarse a volver a la tierra donde él había nacido. Entonces llega, busca la vieja casa y efectivamente su viejo amigo vivía ahí. Cuando toca la puerta, la abre y se ven cara a cara, tienen contacto visual, aquella alegría surge, se abrazan, se besan, se vuelven a ver, se vuelven a abrazar. Ya sabrá usted esa sensación, ¿verdad? Cuando usted ve a alguien que quiere mucho. Y disfrutaron durante todo el tiempo. Él se fue por una semana. La historia lo que muestra es que el que se había ido largo, cuando viene a ver a su amigo, se encuentra con que él tenía muchos problemas de salud y problemas fuertes financieros. Realmente eran como un gigante para él. Quedaba el último día, tenían que despedirse después de haber llorado mucho,
el amigo se mete la mano a la bolsa y saca una moneda y le dice: cuando necesites un consejo, solamente llámame. No importa la hora, no importa el día, solamente llámame. En ese momento yo analizaba cuánto vale un consejo en el momento oportuno. El consejo en el momento oportuno salva vidas. En esto Dios me ilustraba y me decía: Vini, la palabra que yo te di, la Biblia que tienes en tus manos, es como esa moneda, porque ahí está mi consejo para el momento oportuno. Y es que es necesario, porque no vivimos en buenos tiempos. La Biblia dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Jesús mismo dijo en Juan 16:33 que en el mundo tendríamos aflicciones. Y sucede que hay cierto tipo de aflicciones que de repente son como un gigante. Por eso la vida de David en ese instante de Goliat surge como un consejo sabio y pertinente para nosotros hoy. Ese capítulo 17, muy conocido, por supuesto que usted lo sabe, David y Goliat. En el mundo secular también lo conocen, si hay muchas películas, libros, historias. Pero Dios nos llama a repasarlo y a repasarlo y a repasarlo. Por lo que pediría que producción me ayude a poner una foto en pantalla. Porque hoy veremos 5 consejos de Dios en su palabra, en la vida de David, para poder derrotar gigantes. Ese señor que usted ve en la foto mide 2,20 metros, un poco grande, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto mide Goliat? El Goliat que describe la Biblia mide 2,90 metros. O sea, es todavía mucho más grande que ese señor. Los muchachos que están al lado son de su estatura y la mía normal, pero se ven muy pequeñitos ahí. Entonces, empecemos en esta travesía a través de 5 consejos para ver cómo derribamos los Goliats de nuestra vida. El primer consejo que la Biblia nos da es que nunca quitemos la mirada y los oídos de Dios. Vayamos rápidamente al versículo 11. Léalo en su Biblia conmigo. Al oír Saúl, vea qué interesante, al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Versículo 24. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, lo vieron, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Permítame ubicarnos un momento en el contexto. Los filisteos eran un pueblo que estaban divididos en 5 ciudades vecinas de Israel. Y durante todo el periodo de los jueces, cuando Josué entra a la tierra prometida, los filisteos siempre estuvieron peleando en contra de Israel. Y una vez más se levantan en batalla. Tenemos a los filisteos en un lado del valle, todo el ejército, y al otro extremo están los israelitas. En eso se les ocurre la táctica de que mandemos al hombre más fuerte que tenemos. Y ellos envían a Goliat porque había una costumbre de, para no derramar muchas vidas y no derramar mucha sangre, un hombre iba a representar a todo el ejército. Entonces Goliat sale con esa intención y decirles: mire, si ustedes nos ganan, todos los filisteos les serviremos a Israel. Pero si nosotros le ganamos, todo Israel tiene que venir a servirnos a nosotros. El asunto ahí que tenemos que entender es que lo que usted y yo veamos y escuchemos, donde pongamos el oído y el ojo, va a determinar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de decidir. ¿Qué es lo que ellos vieron? En el versículo 4 y 7 describen lo que ellos vieron. Un famoso guerrero. Goliat era experto en batalla, conocido en esa época.
medía 2,90 metros. La cabeza la tenía cubierta de un casco de bronce. El pecho estaba cubierto de una coraza de bronce. Las piernas estaban cubiertas también de metal. Tenía una lanza temible con una punta de hierro. Entonces, déjeme explicarle. Para aquellos que son de mi época, lo que ellos estaban viendo era Mazinger Z, porque era un crowd grande y forrado de metal. Para los jóvenes modernos era Iron Man. La verdad que sí, eso es lo que vieron. ¿Por qué? Porque los filisteos en esa época dominaban la metalurgia. Ellos dominaban los metales, los israelitas no. Y lo que escucharon eran las amenazas de ellos. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cuál es tu Goliat? ¿Qué es lo que te atemoriza? En Liberia, en consejería, estaba atendiendo una señora, madre soltera, desempleada, tiene 2 años de no encontrar empleo, está muy afectada. Ese Goliat le dice: no servís para nada. Ese Goliat le dice: nadie te va a contratar. Y es difícil porque le afecta totalmente su vida. Cuando ella cada mañana se levanta y abre su celular y ve la fecha, el calendario es un enemigo, porque el calendario le dice que día con día no tendrá trabajo. Ese Goliat parece que con el calendario crece cada vez más. ¿Qué te dice lo que enfrentas cuando pasa cada día y parece ser que es invencible? Luchar contra un Goliat no es fácil. Verdaderamente te entiendo, no es fácil. Recuerdo una ocasión, a mí me encantan las artes marciales, yo practico jiu-jitsu brasileño, es un arte marcial donde no hay patadas, no hay golpes, pero se trata de llevar al contrincante al suelo y a partir de llaves poderlo dominar. Visito un amigo a su academia y en eso estaba su entrenador con 2 jóvenes. Uno como de mi tamaño y el otro como de 1,90 m, casi 2 metros y así de grueso, ¿verdad? Entonces me dice el entrenador de él: ¿puedes pelear primero con el de tu tamaño? Yo, claro. Empezamos ahí a dar vueltas por todo lado. Gracias a Dios, digo yo, le gano. Ya, y en eso volteo a ver al grande y está así. Y me dice: ¿le das conmigo? Y en ese momento me le quedo yo viendo así, digo: Dios mío, por dentro, ¿qué será pelear con un gigante de estos, verdad? Y le digo yo: hey, está bien. Y nos cuadramos, como decimos, ¿verdad? Ahí. Y se me tira encima ese chavalo. Me agarra, no lleva ni un minuto, ¿verdad? Me agarra, me prensa. Y mis amigos me decían: movete, movete. Y yo apenas podía mover las cejas. El asunto es que cuando un gigante nos atrapa, nos inmoviliza primeramente el ánimo, lucha contra nuestra fe, y si le creemos, y si creemos lo que vemos, si creemos lo que escuchamos, puede llegar a desanimarnos. A Saúl y a los israelitas les sucedió. Se desanimaron, y cuando uno se desanima, lo primero que pasa es que la fe baja. Cuando la fe baja, baja la oración. Cuando la oración desciende, dejamos de venir. Y poco a poco nos empieza a neutralizar. Amigo y amiga, de verdad que lo que David nos invita en este pasaje es a saber dónde poner el oído y dónde poner el ojo. Porque eso determina lo que usted cree, determina lo que usted decide y determina su forma y mi forma de actuar. Pero David no puso la mirada en Goliat. David creía en Dios y se animó a decir: ¿dónde está? Porque yo lo quiero matar. Ese es David. Y el primer consejo, entonces, repito, debemos saber dónde poner la mirada y dónde poner el oído. Así avanzamos al segundo consejo. El segundo consejo lo encontramos en los versículos 28 y 33. Nunca escuches
el consejo de los incrédulos. David escucha que el rey Saúl va a dar una recompensa al que le gane a ese gigante. Dice que le va a dar plata, le va a dar la hija y los va a exonerar de impuestos. Entonces, para David eso era muy fácil. ¿Dónde está para ganarle? Cuando escuchan eso, mire lo que le dice el hermano. El versículo 28, el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, David. Eres atrevido y mal intencionado. De seguro que has venido para ver la batalla. Eso le dijo el hermano. Ahora mire lo que le dice Saúl en el 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra el filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero de toda la vida. Mire, con los gigantes, con lo que nos sufrimos, si buscamos un consejo donde no es correcto, nunca faltará la palabra de desaliento. Nunca faltará aquel que te diga: usted no puede, no lo hagas. En una ocasión, una persona conocida con un fuerte problema matrimonial, muchas discusiones, muchos pleitos, esta persona se refugia en gente que no conoce al Señor, y lo que los amigos le decían es: tú tienes que buscar otra. Si hay muchas mujeres, ¿qué te pasa? Y tanto fue el consejo que él se divorció de su esposa. Debemos saber a dónde buscar consejo. Dios les dio una maravillosa iglesia. Aquí hay servidores, consejeros. Ustedes conocen la palabra de Dios para levantarse el uno al otro. Uno necesita el apoyo de alguien que conoce al Dios vivo. Permítame decirle que en Éxodo 17:12 tenemos un ejemplo lindísimo cuando Moisés se le cansaron los brazos en una batalla, porque cuando él tenía extendidas sus brazos, Israel iba ganando. Cuando él se cansaba, Israel empezaba a perder. Pero Aarón y Hur tomaron un brazo, cada uno en un extremo, y se lo levantaron. Entonces Moisés pudo mantener los brazos arriba y la batalla la ganaron. Para derrotar lo que tú tienes en contra, ya sea un problema matrimonial, un hijo o hija que desafortunadamente tiene problemas, una enfermedad, problemas financieros, necesitamos apoyo, pero apoyo de gente que conoce a Jesucristo. Porque Satanás habla. Jesucristo tenía que ir, y permítame ilustrarlo de dos formas. Jesús tenía que ir a Jerusalén. Jesús tenía que morir por usted y por mí. Cerca ya a la semana de la pasión, cuando él se dispone a ir, Pedro le dice: no vayas, porque ahí vas a sufrir. ¿Qué es lo que le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hay que saber discernir el consejo. En una ocasión, a mis 19 años conozco al Señor, era estudiante de administración de negocios. A los 20, 21 años yo anhelaba servirle al Señor y decido entrar en el seminario CEPA y estudiar Biblia. Entonces voy a donde mi papá y le digo: pa, ya no quiero seguir en administración. Mi papá todavía es inconverso, estamos orando y creemos que Dios tiene el poder para cambiarlo, pero en esa ocasión él no lo entendía. Entonces se disgusta conmigo, yo tomo la decisión a estudiar Biblia. Entonces él me cortó todo ayuda económica. Un padre tratando de hacer reflexionar a su hijo. Pero era un Goliat para mí, porque yo tenía que matricular, yo tenía que viajar en bus, yo tenía que subsistir. Gracias a Dios por las madres, porque no sé cómo se la jugó mi mamá, pero me ayudaba. Entonces voy en busca de un consejo y busco un pastor. Y este me dice: mira, lo que puedes hacer es lo siguiente. Dile a tu padre que vas a matricular administración.
Pero cuando te dé la plata, vas y matriculas en el seminario. ¿Y usted cree que eso es correcto? No, yo en mi interior decía, Dios mío, no, no puedo. No puedo, eso es ir a robarle a mi papá. Tenemos que aprender a discernir. Y también usted, si le aconseja a alguien, sepa aconsejar en la Biblia. Pero tenemos que aprender a discernir porque el enemigo se aprovecha de todo instante a tirar dardos venenosos. Es muy importante apartarse del mal consejo. En el versículo 30, David nos lo muestra. Cuando usted lo lee, el versículo 30 dice, apartándose de su hermano. El consejo no era bueno. Hay que salir de allí. Si sus amigos no le están aconsejando lo idóneo, salga de allí. No atesore el mal consejo. Por consiguiente, debemos de tener fe y saber que la Biblia es la voz de nuestro Dios. Pasamos al siguiente consejo. Ya tenemos que saber dónde poner la mirada y el oído, porque eso va a determinar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Tenemos que saber dónde buscar consejeros. El número 13 recuerda las maravillas de Dios. Cuando Saúl le dice a David, usted no puede contra Goliat, escuche lo que le responde David a Saúl. Versículo 34-37. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una de las ovejas del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal se voltea contra mí a atacarme, entonces lo golpeo hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado a leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al Dios de los ejércitos. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder del filisteo. Él estaba recordando las maravillas de Dios. Y déjeme decirle, familia, usted está allí sentado y sentada. Usted respira. Hoy usted abrió los ojos. Hoy usted está aquí en este lugar porque Dios te dio vida. Y eso quiere decir que has vencido el pasado. Venciste enfermedades, venciste malos momentos, venciste malos consejos, venciste amenazas. Y estás aquí hoy. Porque Dios es bueno. Recuerdo en una ocasión, yo he estado sin trabajo 3 veces en mi vida. Uno no busca los gigantes. ¿Quién quiere un gigante al frente que nos amedrante, que nos aflija? Nadie quiere una enfermedad. Nadie quiere estar sin empleo. Nadie quiere tener problemas financieros. Pero llegan. Recuerdo en la primera ocasión, la empresa quebró. Y me dicen, bueno, Vini, hasta aquí llegamos. ¿Y ahora qué hago? En otra ocasión, la segunda vez, estoy con mi esposa. Nos casamos el 11 de marzo del 2009. A los 2 días recibo una llamada a mi esposa. Era el jefe. Y le dice, Joana, a partir del 1 de abril te necesitamos en San José. Así que usted se viene a trabajar a San José. Vivíamos en Liberia. Cuando ella me llama y me dice, esta es la situación, le digo, Dios mío, pues si apenas tengo 2 días de casado, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Que ella viva en San José y yo en Liberia? Si tú dices que lo que tú uniste será una sola carne. Empezamos a hacerle números. Mi padre había podido comprar una casa en San José, entonces no teníamos que pagar alquiler y entonces los números decían que teníamos que venirnos para acá. Renuncio y me vengo y le digo, si vos me la diste como esposa, vos me sostenés. Y me vine para San José. Claro, uno dice, yo había trabajado ya anteriormente, yo había vivido aquí varios años, trabajé en un call center. Busco trabajo en un call center y uno que se las cree, ¿verdad? Pasa el primer mes y no tengo trabajo, el segundo, el tercero y no encontraba trabajo en ningún lado. Pasamos un momento súper difícil. Vea, nadie me llamaba ni siquiera para pedirme una entrevista. Ese Goliat me dice, vos no servís para nada.
Vos no tenés currículum profesional. Eso empieza a minarte la mente. Empieza a hacerse gigante. Yo nunca me he desanimado, pero recuerdo, o deprimido por mi forma de ser, pero me acuerdo que mi esposa se levanta y se va a las 6 de la mañana y estoy así acostado. Eran las 12 del mediodía y estaba en el mismo lugar así, deprimido. Nosotros, a mí me encanta lo dulce y Spoon para mí es un oasis riquísimo. Pero en ese momento, Spoon para nosotros era ir a la pulpe, galletita soda, comprar un poquito de leche condensada y pasar en la casa. Y eso era Spoon, de verdad. Para ir al cine, teníamos que recoger el menudito que iba sobrando porque no teníamos. Eran momentos difíciles, pero nunca nos faltó ni vestido, ni comida, ni salud. Porque Dios fue fiel. Porque Dios es todopoderoso. Porque David entendía algo maravilloso, que el que se mete conmigo se mete con Dios. Por eso él recuerda que Dios lo había librado de los leones y de los osos, y así lo iba a hacer contra ese Señor. Si usted me pregunta hoy me puedo quedar sin empleo, que no tengo temor, porque si en el pasado Él me libró, lo hará una vez más. Y es maravilloso cuando uno lee Malaquías 3:6, donde dice, porque yo Jehová no cambio. Cuando uno lee Hebreos 13:8, donde Jesús es manifestado de la siguiente forma: Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios no es como usted y yo, que hoy nos sentimos emocionados y queremos ayudar y mañana no. Él no cambia, Él siempre está dispuesto. Por eso, amigo y amiga, recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerde cada una de las obras maravillosas cuando Él se ha exaltado y Él le ha dicho a usted, yo soy Dios. Ese es el tercer consejo. Avanzamos al cuarto consejo. La Biblia dice que la fe debe conquistar todo nuestro ser. Para vencer a un Goliat de este tipo, usted debe llenarse de fe y dejarse dominar por la fe. Pero la fe viene por la palabra. Por lo tanto, dejarse dominar por la fe significa llenarse de la palabra de Dios. Cuando David enfrenta a Goliat, en los versículos 43 a 47, Goliat se ve ofendido. Le dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Usted sabe que David se enfrentó a Goliat con unas 5 piedritas, con una honda nada más. Goliat lo que esperaba es que viniera un carajo forrado de espadas, de piedras, de chunches, de todo lo que fuera. No, de un jovencito como este. Pero David le dice, ¿sabes qué? Tú vienes contra mí con espada, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David estaba lleno de fe. David, para él, la fe que muestra es una fe racional. Permítame explicar lo siguiente. Si usted y yo queremos entender a Dios en su plenitud, hay cosas de Dios que no entendemos. Dios es gigante, es misterioso. Lo que sabemos de Él es el 1%. Hay un 99% de Dios en su infinidad que usted y yo no conocemos. Pero la fe radica en su omnipotencia, en su omnipresencia y en su omnisciencia. En que todo lo puede, en que todo lo sabe y en que Él está en todo lugar y en todo momento para acompañarme a mí y para librarme a mí y a usted de todo lo que sea posible. La fe radica en lo que Él puede hacer. Es una fe completamente racional, porque usted y yo tenemos algo que cuando no conocíamos al Señor nos hacía falta: su Espíritu. Dios nos dio los 5 sentidos. Los 5 sentidos tienen la función de recolectar información, llevarla al cerebro, procesarla en el cerebro y tomar decisiones de vida. Pero habíamos perdido la capacidad de relacionarnos con Dios.
Cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, produce fe y su Espíritu nos da a conocer a Dios a través de su palabra. Por eso ahora incluimos en esta forma de llevar datos a nuestra mente, llevamos su palabra. Y cuando nos dejamos dominar por ella, la fe es totalmente racional. Porque Dios todo lo puede. Para David, este era un combate, pero estaba ganado. Déjeme explicárselo. Primeramente, vamos a mostrar qué pensaba Goliat. Lo que él veía era su experiencia y su fortaleza versus a un niño bonito con un palo y unas piedras. Eso es lo que él veía. Para Goliat, el acto de David era una completa locura. Para el mundo que no conoce a Dios, nuestra fe es una locura. Pero para David, el combate estaba ganado. Lo que él veía era la grandeza de Dios a la par de un diminuto, insensato humano. Para David, el acto de Goliat de querer enfrentarse a Israel era un acto de suicida. No había forma que David le gane a Dios. Para el creyente que conoce a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La enfermedad que nos ataca tiene un acto suicida. Tenemos a un Dios que nos dará la fortaleza de soportarla y de ganarle. Las finanzas que nos amenazan tienen un acto suicida porque Dios tiene el poder para eliminarlas. Las pruebas tienen fecha de vencimiento en la voluntad de Dios. Permita que la fe domine su vida. Y para que eso suceda, usted tiene que navegar por la Biblia, devorarla, atesorarla y guardarla en su corazón, venir a los estudios bíblicos, a su iglesia, venir a los momentos de oración. No falte, llenémonos de fe para poder resistir y vencer cada uno de estos Goliaths que vienen en contra nuestra. El siguiente consejo, en el versículo 48-51, lo que nos enseña el consejo es a pelear con lo que tengamos. Dice la Biblia que en cuanto el filisteo avanzó, acercándose a David a enfrentarse, él también corrió. Él corrió. Cuando usted tiene fe, usted avanza. Cuando usted tiene fe, usted no le cree a lo que lo amenaza, usted le cree a Dios. Y hay que vivir. Hay que vivirlo. El Goliat lo que pretende es que usted no disfrute la vida. La enfermedad pretende que usted no disfrute la vida. Recuerdo en Liberia, hay momentos difíciles. Una amiga, habíamos sido compañeros de escuela, Patricia, le diagnostican cáncer gástrico terminal. El médico le dice, ya no venga más, no hay nada que hacer, que ella esté en su hogar y que trate de disfrutar su vida porque le damos 3 meses de vida nada más. Recuerdo visitarla como pastor y creo que como cristiano tenemos que hacer eso. Conversar con ella y verle ojo a ojo y decirle, Patri, ¿sabes qué? Hoy respiras, hoy estás viva. Y la Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque vivir es tener comunión con Él. Conocer a Dios es el todo de la vida. Y esta enfermedad no va a robarte la comunión con Dios. Y aunque el cuerpo te duela, no puede meterse a tu mente y detener tus pensamientos para glorificar a tu Dios. Ella vivió 1 año y 6 meses más. No eran 3 meses lo que Dios había determinado para ella. Dios le dio más vida. Y hoy, cierto, ella partió. Pero ella está gozando lo que usted y yo anhelamos. Ella lo vio y lo ve hoy por hoy, cara a cara al Señor. Y eso es lo que anhelamos, ¿no? Y la Biblia dice que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni lo porvenir, y nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús.
Así que tenemos que pelear de esa forma, pelear por nuestra vida. Y surge la pregunta, ¿cómo peleo entonces? Déjeme decirle 4 aspectos. 1, gratitud. En ningún momento del capítulo 17, David se queja de Dios. David estaba agradecido por las pruebas del pasado. Entendía que había sido un entrenamiento. La gratitud a Dios es fundamental y a veces la probabilidad de darle gracias es menor. ¿Recuerda cuando Jesús sanó 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron a darle gracias? 1. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Dele gracias a Dios por quien es usted el día de hoy. Lo siguiente, aprenda del pasado, aprenda de las pruebas. Es importante que lo que Dios le enseñó en las pruebas anteriores. El punto que sigue es importante. Pelee con lo único que usted tiene. Si no tienes trabajo, pero tienes un par de zapatos, póngaselos y salga a caminar. Aunque camine 10 kilómetros, salga a caminar a buscar trabajo. Si estás enfermo, en una posición difícil, puedes levantar tu oración a Dios con tu mente. Podemos vencer los gigantes entregándole a Dios lo único que teníamos. Dios tuvo la capacidad de tomar una piedra. David tomó 5. Tomó 5 porque aunque era muy hábil con la onda, probablemente dijo, si fallo la primera, tengo otra. Si fallo la segunda, tengo otra. Y así sucesivamente. Pero ¿cuántas veces falló? Ninguna. Porque Dios tomó lo único que tenía para derribar ese Goliat. Fue Dios. No fue el talento de David con que se derribó a Goliat. Fue Dios que tomó con su mano una sola piedrita y le incrustó en la frente de ese gigante. Dios tiene la capacidad de tomar lo único que usted tiene para derribar el gigante que le atormenta. Recuerdo en esos momentos que no tenía trabajo. Lo único que tenía era un celular porque no tenía ni siquiera plata. No lo había pagado, llegó final de mes y no lo había pagado, no tenía cómo. Y usted sabe que hoy por hoy cuando se vence el mes, se vence el servicio, ¿verdad? Llevaba 15 días sin haberlo pagado y el celular no lo habían cortado. Y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y nadie me llama todavía. Pero hubo una tarde, casi como al día 20, recibo una llamada. Una señora, don Vinicio, sí señora, es que tengo su currículo en mano y quiero invitarlo para que venga a una entrevista a las 2 de la tarde. Y me fui enseguida. Dios tuvo la capacidad de tomar un celular que no se había pagado durante 20 días, de sostenerlo con servicio para que llegara el momento que Él determinó. Eso es un milagro de Dios. Hoy por hoy usted sabe que si no paga se lo quitan. Llego al trabajo, me entrevistan y me dicen, nos gusta su perfil, pero solo hay una situación. Es un puesto temporal solamente de 6 meses. Y yo le dije, lo tomo. Yo peleo ese puesto. Hay que pelear con lo que uno tiene. Eran solamente 6 meses. Me quedé 2 años trabajando. Familia, Dios se revela en el capítulo 17 como el Dios todopoderoso, aquel que tiene la capacidad de tomar lo único que tú tengas, lo único, aunque sea poquito, para derribar los gigantes. Ese es nuestro Dios. Dígame si no es digno de alabarle. Quiero contar ese testimonio. En Liberia estoy trabajando con un muchacho que a sus 13 años entró en adicción. En su hogar lo echaron de la casa. A los 22 años decide volver a Liberia, buscar a Dios. Nos conocemos, tratamos de trabajar con él. En la iglesia él nos ayuda en la limpieza y en un montón de cosas. Un muchacho precioso. Vuelve a su hogar. Desafortunadamente tiene un pleito y lo echan de su casa y vuelve a las calles. Lo que
le pagamos en la iglesia, le da solamente para pagarse un cuartito y pagar la pensión del hijo que tiene. No tiene nada más para comida. En la iglesia le aportamos alimento en la semana. Él estaba en búsqueda de trabajo. Él anhela ser un hombre independiente. Pero pasaban los días y los días y los días y los días y los días. Y eso es cuando el calendario hace que el gigante se haga más grande y no hay trabajo. Se me desanima y se me pierde. No lo vuelvo a ver en la iglesia, me deja botar a limpieza. Yo como pastor corriendo a ver cómo hacía, obviamente limpiando uno y lo que se pudiera. Y me llaman la semana pasada y me dicen, Vini, en uno de los trabajos que en un amigo traté de ayudarle, estoy buscando a este joven, pero no lo encuentro. Es que quiero entrevistarlo hoy a las 2 de la tarde porque quiero darle trabajo. Y yo le dije, hoy a las 2 de la tarde vamos a estar ahí. Hay que pelear con fe, amigo y amiga. Agarro el carro y me voy por todo Liberia, Dios mío. ¿Dónde? Y voy por los lugares donde él andaba y me encuentro una persona y me dice, me pareció que lo vi a las 10 de la mañana en tal lugar. Me voy, no lo encuentro. Ya un poco paro el carro, oro, le digo, Dios, por favor, ya son las 12, casi 1 de la tarde y a las 2 necesito llevarlo. Cuando doblo una esquina, venía caminando. Paro el carro, cuando me bajo, él me ve un poco, digamos que tristón porque sabe que me dejó la iglesia tirada, ¿verdad? Yo le digo, lo abrazo, le digo, no te preocupes, eso no es importante. Dios tiene una buena noticia para vos hoy. Lo subo al carro, me lo llevo, en la iglesia lo vestimos, un muchacho guapísimo, ojos azules, tiene que verlo. Pero el gigante le dice que él es un miserable, el gigante le dice que él no tiene nada, el gigante le dice, me lo desanimó totalmente. Me lo llevo a la entrevista a las 2 de la tarde. Yo sentado ahí a la par con el amigo, acompañándolo en la entrevista. Le dan el trabajo. En los siguientes días, no lo vi por 3 días. Yo llamaba al amigo mío, llegó hoy. Y dándole seguimiento. Sí, ha venido en punto. Al 4.º día me voy a verlo. Y cuando lo veo cara a cara, lo veo radiante. Con una sonrisa, le habían dado uniforme, tiene trabajo. Ese es nuestro Dios, el Dios de la oportunidad, el Dios que sabe el día que Él determinó. Lo que pasa es que vivimos en un mundo microondas, todo lo queremos ya. Si usted quiere algo caliente, usted lo mete 30 segundos y ya está caliente. Pero Dios no, Dios trabaja con el corazón. También tener un gigante al frente significa formación. Amigo y amiga, Dios no nos abandona. Dios es un Dios de la oportunidad y en el capítulo 17 Él se revela como el Dios que vence los gigantes. Quiero concluir lo siguiente. Cuando leía el capítulo 17, y yo le invito a que usted lo estudie en su hogar, Dios no dice y el Señor dice. Dios no habla. Tampoco encuentra usted en el capítulo 17 un profeta que haya llegado el profeta a decir es que el Señor dice David que vayas. Tampoco habla por profeta. Entonces, ¿dónde está Dios? Y me di cuenta que Dios siempre estuvo al frente de ese gigante. Solamente que Saúl y el ejército no vieron a Dios. Solamente un joven, David, fue el único que lo vio. Y por eso decidió enfrentarse al gigante. Dios nos invita a verlo. Usted sabe que Hebreos 11 dice que Moisés vivía como viendo al invisible. El invisible está en este lugar. El invisible está en usted. Su espíritu vino a vivir en usted. El invisible nos acompaña todos los días. Les recuerdo que Dios está con nosotros. De manera que sigamos los consejos, nunca quitemos la mirada de Dios. Tenemos que tener cuidado donde ponemos el oído y los ojos. Nunca escuchemos el consejo del incrédulo. Siempre recordemos las maravillas de Dios. La fe debe conquistar nuestro ser y debemos salir a pelear. Así que le invito a que se ponga de pie.
Los gigantes no se van a acabar. En Samuel, 1 Samuel 21 o 22 dice, esos 4 gigantes eran descendientes de Rafá, el Hiquitita, cayeron a manos de David. Goliat no fue el único gigante en la vida de David. Hubo más gigantes, pero una vez que uno aprende a derrotarlos, destruye todos los que vengan. No va a acabarse los gigantes en su vida, pero usted sabe que con Dios los va a derribar uno a uno. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Solo tú sabes los momentos que llegan tus consejos. Aquí estamos como un rebaño. Somos ovejas que necesitamos de tu cuidado, de tu cariño, de tu amor y de tu guía. Sin ti no sabemos vivir. Queremos decirte, Dios, que hay cosas en nuestra vida que nos amedrantan. Hay gigantes, Señor, que nos quieren minimizar y nos quieren quitar el sabor de la vida. Pero en esta mañana sabemos que tú eres el Dios que derrota a los gigantes. Así te revelaste en el capítulo 17 del libro de 1 Samuel. Por eso ponemos nuestras pruebas en tus manos. Este es el momento, iglesia, donde usted levanta su oración, donde usted le dice a Dios, toma este gigante y destrúyelo. Hable con su Dios que está en este lugar. Póngale en oración, dígale, ayúdame, líbrame, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te pido que con tu Espíritu Santo animes a cada persona en este lugar. Incrementa la fe. Si hemos dudado, quita la duda e implanta la fe. Ayúdanos, Señor, a enfrentar lo que nos amedranta. Toma con tu fuerza y destrúyelo en el nombre de Jesús. Te pedimos salud financiera, salud en el hogar, salud física. Te pedimos, Señor, que las adicciones sean totalmente destruidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hubiese alguna persona en este lugar que no conoce a Cristo, Dios te ha hablado. Dios se ha mostrado hoy como el que puede solucionar tu vida. Si solamente le dices, quiero conocerte más, he tratado de vivir a mi manera y no lo he logrado. Hoy decido no vivir más a mi manera y hoy quiero pedirte que reveles a Jesucristo a mi vida y quiero vivir conforme a lo que Él dijo. Si le entregas tu volante, amigo mío, para que Él maneje, te quiero decir que en la Biblia todas las personas que le entregaron el volante a Dios nunca sufrieron accidentes en el camino. Y los accidentes en la Biblia de pérdida total fueron de aquellos hombres que nunca quisieron darle el volante a Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, amén y amén. Iglesia, tienen una maravillosa iglesia y ustedes son David en Desamparados. David allí, gracias a lo que él peleó, Israel fue libre. Gracias a su pelea en oración por desamparados, Desamparados vivirá libertad. Que Dios los bendiga y tenga una excelente mañana.